El seguir a Cristo. Si yo le hiciera esta sencilla pregunta, ¿es usted seguidor de Cristo? ¿Cómo contestaría? ¿Es seguidor de Cristo? Bien, si le preguntara eso a algunas personas, dirían, ¿quiere decir que sí creo en Dios? No. Solo le pregunto si es seguidor de Cristo. O tal vez respondan, bueno, sé acerca de Él, pero esa no es la pregunta. Y a menudo dirían, pues sí, voy a la iglesia. Tampoco esa es la pregunta. O quizás digan, de vez en cuando asisto a la iglesia, sirvo en la comunión y participo. No. Le pregunté si es seguidor de Cristo. Bueno, doy a buenas causas. Esa no es la pregunta. ¿Creo que soy buena persona? No pregunté eso. Trato de llevar una vida buena, no bebo ni le soy infiel a mi esposa. No le pregunté eso. O oro cuando siento la necesidad de hacerlo. No le pregunté. Le pregunté si es seguidor de Cristo. Es sorprendente cuántas personas tienen diferentes respuestas, como, pues sí, me considero una persona religiosa. Tampoco le pregunté eso. O bueno, mis padres eran muy religiosos. Tampoco eso le pregunté. Y la verdad es que todas esas respuestas, cualquiera o todas juntas, no equivaldrían a ser o no ser seguidor de Cristo. Mucha gente cree que si ciertas actividades son propias de su vida o ciertas experiencias, entonces eso lo hace seguidor de Cristo, eso lo hace cristiano. No siempre es así. Así que vayamos a Mateo, al capítulo 4, versículo 18. ¿Es usted seguidor de Cristo? Escuche lo que dice la Biblia, versículo 18 de Mateo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Y dónde encaja Cristo en su vida? Pensando en eso, consideré que el título de este mensaje era El seguir a Cristo. Entonces, lo que quisiera hacer en este mensaje es darles las actividades y las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo, para que pueda decidir si lo es o no. Porque hay ciertas cosas que son esenciales para un seguidor de Jesucristo. Muchas personas creen serlo, muchas no están seguras, muchas saben que no lo son, y muchas, en verdad, son seguidores de Cristo. Así pues, el propósito de este mensaje es solo aclarar eso. Espero que tengan un lápiz, un bolígrafo y un papel. Y quisiera que escribieran esto porque cuando alguien le pregunte, ¿es seguidor de Cristo?, puede decir sí. En concreto, si sabe cómo decir que sí. Quisiera que examinara su corazón y se preguntara no si va a la iglesia, si ha sido bautizado o tomado la comunión, o ha hecho esto o lo otro, sino, ¿soy en verdad un verdadero seguidor de Cristo? Entonces, ¿cómo es un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cómo suena? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo? Así que espero que lo escriba ahora. Para ser seguidor de Cristo, el paso número 1 es nacer de nuevo. Juan 3 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o entrar al reino de Dios. Así que el primer paso para ser seguidor de Cristo es nacer de nuevo. Olvídese entonces del asunto de la iglesia, el bautismo y todo lo demás. Es nacer de nuevo.
lo cual es cuestión de confesar sus pecados, rendir su vida a Cristo, aceptar su perdón en su vida y comenzar a andar en sus caminos. Primero de todo, nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Cristo no pudo haber sido más claro al hablar de nacer de nuevo. No solo ser mejor, no solo mejorar, sino nacer de nuevo como resultado de su confesión, arrepentimiento y entrega a Cristo como Señor y Salvador. Paso número 1. ¿Lo anotó? Diga amén. Paso número 2. Es que si es seguidor de Cristo, será una persona que ora. Escuche este pasaje de Jesucristo en Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quizás alguien diga, pues yo oro. ¿Y con qué frecuencia ora? ¿De vez en cuando? No. Si en verdad es seguidor de Cristo, la oración es parte crucial de su vida. De hecho, ¿cómo comienza el día en este mundo sin hablar con Dios? ¿Y cómo se duerme en la noche con seguridad perfecta sin hablar con Dios? ¿Cómo afronta los problemas en la vida sin oración? Es decir, la oración debe ser no solo un hábito, sino parte muy importante de nuestra vida. ¿Orar por qué? Orar por todo. Jesucristo oró por muchas cosas. Pero deseo que notemos esto. Mire, he aquí el Hijo de Dios. Comenzaba su día a solas con Dios. ¿Cuántas veces he hablado de comenzar el día con oración, a solas, pasar un tiempo en quietud? Si desea ser seguidor de Cristo, un seguidor hace lo que hace el líder, ¿verdad? Así que primero que todo, nacer de nuevo. Segundo, hacer de la oración un hábito muy vital en nuestra vida. Entonces, le pregunto, la mayoría aquí se consideran seguidores de Cristo. ¿Dónde cabe la oración en su vida diaria? ¿Es algo que hace si está en problemas? ¿Si tiene necesidad? ¿Si está enfermo? ¿Si se acuerda? ¿O si casi tiene un accidente y le da gracias a Dios? Pero, orad sin cesar, dice la Biblia. Jesucristo comenzaba su día, no solo en este versículo, sino en otros. Comenzaba su día a solas, hablaba con Dios. Claro, los discípulos que no aguantaban tenían que encontrarlo e interrumpirlo. Pero segundo, la oración es una parte vital. Tercero, si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos escucharlo. En Mateo capítulo 17, versículo 5, escuche lo que dice la palabra. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es su palabra, y creo que una de las debilidades más grandes entre los creyentes es no escuchar a Dios. Dios es el Dios soberano del universo, Señor, amo de todo, quien requiere nuestra obediencia, rendición y nuestro reconocimiento de su dominio como Dios en esta sociedad y en el mundo. ¿Cuántos estamos escuchándolo? ¿Cuándo fue la última vez que se puso de rodillas o se retiró a un lugar en particular a orar y dijo: Señor, hoy no te diré nada, solo quiero escucharte? Quizás diga: he escuchado a Dios y no me ha dicho nada. ¿Sabe por qué? No ha tenido la actitud correcta. El Dios soberano del universo, quien le amó tanto que envió a Jesucristo a morir por sus pecados, siempre está disponible para escuchar las oraciones de sus hijos que vienen a Él con sinceridad. No significa ir a Dios después de confesarle todo, porque a veces vamos a Él para confesar y arrepentirnos,
de nuestros pecados, de lo que sea. Pero un seguidor de Cristo es alguien que ora y escucha a Dios, a la vez que habla con Él. Así que le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? ¿Qué lugar tiene la oración en su vida? ¿Con qué frecuencia toma tiempo para escuchar a Dios? ¿O es usted el único que habla? Mucha gente ora así. Señor, vengo a ti, hoy por mis necesidades, las conoces todas y confío en que me protegerás, guardarás y cuidarás. Y sabes lo que quisiera tener, sabes todo lo que está en mi lista, y confiaré en ti, en que me cuidarás hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Todo eso se trata de mí, lo mío y yo. Nada de eso es para adorar al Dios Santo, quien merece nuestra lealtad y obediencia al andar fielmente delante de Él. Número 4. Para ser seguidores de Cristo hay que creer en Él. Este versículo sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiar en Dios, tener fe en Él. En Juan capítulo 3, versículo 16, por ejemplo, ese versículo es esencial para que lo sigamos. Si no creo en Él, no haré lo que dice. Si no creo en Él, no lo obedeceré. Si no creo en Él, no andaré en sus caminos. Si no creo en Él, viviré enfocado en lo que quiero, cuando lo quiero, sea lo que sea. ¿Puede usted decir con sinceridad, vivo por fe? Confío a Dios, mis necesidades, mis dificultades, mi dolor. Confío en Dios cuando enfrento una tentación. ¿Qué parte tiene la fe en mi diario andar, en mi vida práctica? Entonces, número 5. Si somos seguidores de Cristo debemos obedecerlo. Lo obedeceremos. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que me sigue, el que me obedece. Si en verdad soy seguidor de Cristo, la obediencia es fundamental. Además, es el deseo de mi corazón. Si entiendo quién es Jesucristo, sería un tonto si no lo obedeciera. La Biblia dice, porque la paga del pecado es... ¿Qué? Sonó muy débil. Porque la paga del pecado es... ¿Qué? Muerte, correcto. ¿Por qué querría pecar contra Dios si sé que al final habrá muerte? No solo muerte física. Podría ser muerte a mi facultad de amar a alguien. Podría ser muerte a la oportunidad de que Dios bendiga mis ingresos por haberlo desobedecido con ellos. Y así podríamos seguir con la lista. Por lo tanto, la obediencia es esencial para ser seguidores de Cristo. Quizás alguien diga, ¿por qué dedica tanto tiempo a esto? Permítame preguntarle, ¿por qué dedico la mayoría de esas primeras horas y días en la vida de sus hijos diciéndoles, debes hacer esto? Quiero que crezcas y seas. ¿Qué les enseñaba a sus hijos? ¿A hacer qué? A obedecerle, porque quería que crecieran y fueran lo mejor posible. Si sigue a Cristo, lo obedecerá. Si no lo obedece, le agradecerá por darle suficientes penas, problemas y pruebas para corregir la distracción en su vida. La obediencia a Dios es fundamental. Y a la gente no le gusta hablar de obedecer a Dios, quieren hablar de cuán bueno es Dios. Pues claro que Dios es bueno. Y sabe una de las razones por las que es bueno, porque nos enseña a obedecerlo a Él, quien es la fuente de todo lo bueno en nuestra senda. Ahora, espero que esté escribiendo estas cosas y espero que antes de acostarse esta noche las examine. De hecho,
Sería buena idea tener esta lista junto a su cama para que diga: bien, Señor, sé que soy tu seguidor, sé que he nacido de nuevo, estoy orando, estoy escuchándote. O sea, examínese. Un verdadero seguidor de Jesucristo hará cada una de estas cosas. Hasta ahora tenemos razón, ¿cierto? Amén. Sonó muy débil, pero ya se despertarán. Debemos obedecerlo y asimismo debemos amarlo. Si vamos a seguir a Cristo, lo amaremos. Escuche Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Vea esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uno no dividido, mitad en el mundo y mitad con Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, con todo tu ser, con toda tu personalidad. Y él dice, con toda tu mente. O sea, mucha atención. Si amo a Dios con toda mi mente, tendré cuidado con lo que pongo en mi mente, con lo que pienso, en quién pienso y la clase de pensamientos que tengo. Si en verdad soy seguidor de Cristo y lo amo con todo mi corazón, alma y mente, tendré mucho cuidado con lo que pongo en mi mente. Mire, no puede amar a Dios con todo su corazón y sentarse a ver en la televisión algo que dañe por completo su mente, rete su sentido de obediencia, desafíe el sentido de pureza en su corazón. No, si en verdad lo ama. Y llegamos a este tema de amarlo. Ese amor influirá en lo que pienso, mi forma de pensar, a dónde voy, lo que digo, lo que hago. Amar cubre cada aspecto de nuestra vida. Así que pienso en la gente que dice, claro que sí, soy creyente, soy seguidor de Cristo. Sin embargo, ni siquiera han pensado en cómo sus actividades señalan si son o no creyentes. Asimismo, compartirlo, o sea, hablarle a alguien más acerca de él. Escuche lo que dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Se sabe estos versículos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, proclamar la palabra, llevar la verdad de su palabra a todas las naciones, a quienes nos aman, a quienes nos odian. Pienso en cómo ese versículo se lleva a cabo hoy en el mundo entero. Hay gente que arriesga su vida 24 horas al día para llevar la verdad sencilla del Evangelio a la gente a su alrededor. Jesucristo envió a sus discípulos a un mundo de odio, enemistad, amargura y muerte. Pero es nuestra responsabilidad proclamar su palabra. Eso significa que debo hablarle a alguien, pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que de forma intencional y deliberada escogió a alguien que usted sabía que en verdad necesitaba conocer al Señor Jesús, que necesitaba ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que les dijo algo? Tal vez solo algo breve o alguna invitación, lo que sea, para llevarlos a donde puedan ser salvos y comenzar a seguir a Cristo. Él les dijo eso a sus discípulos, pero su intención era que todos lo hiciéramos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sí, pero debemos decirles cómo, uno por uno. No tenían televisión, ni radio, ni micrófonos, ni nada, pero transformaron el mundo de aquel entonces. Hoy tenemos el privilegio de llegar a cada rincón de la tierra donde vivimos. Tenemos la facultad y la capacidad de llevarlo. Pero la verdad es esta: no estoy seguro de cuán genuino sea yo si no estuviera interesado en alguien. Una cosa es decir todo el mundo, pero ¿qué de alguien? Todo el mundo conoce a alguien a quien decirle algo, al menos despertar su atención respecto a su relación con Dios. Eso es un verdadero seguidor de Cristo. Es decir,
No lo seguimos a ciegas, sino que seguimos a Cristo, siendo sensibles a las personas que nos rodean, quienes no lo siguen y lo necesitan con urgencia. Todos conocemos a alguien hoy que necesita a Cristo en su vida. Mire, un verdadero seguidor de Cristo no cierra sus oídos, ni sus ojos, ni sus sentimientos. Somos sensibles a gente a nuestro alrededor que necesita a Cristo con urgencia. Desde luego, número 8, servirle. Si somos seguidores de Cristo, le serviremos de alguna manera. Escuche lo que dice la palabra en Juan 12:26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Más claro que el agua. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quiere que Dios le bendiga? Esta es una de las promesas más breves de la Biblia. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos tenemos la facultad de servir al Señor de algún modo, pero ¿cómo sirve al Señor? Sirviendo de algún modo a alguien más. Hay muchas formas de servir al Señor, pero el asunto aquí es que Él quiere que nos demos a otros. Pensemos en esto. ¿No fue eso lo que Él hizo? Vino al mundo, vivió 30 años en los que trabajó como carpintero y luego dedicó sus últimos años a predicar el Evangelio, a compartir la verdad, y murió en la cruz por nosotros. ¿Qué hacía? Servía al Padre. Y cada vez que hacemos algo que es agradable a Dios, sabio, útil, ya sea en palabra o hecho, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. Eso hacen los verdaderos creyentes. Los seguidores de Cristo no son egocéntricos, sino que ven a su alrededor. Los seguidores de Cristo pueden sufrir con la gente que sufre. Los seguidores de Cristo pueden discernir cuando alguien a su alrededor sufre, ya que nadie más parece importarle o entender. Los seguidores de Cristo están dispuestos a servir a otros, al dar, al alentarlos de alguna forma, al proclamarles la verdad del Evangelio o presentarles la verdad del Evangelio aunque no quieran escucharla. Los seguidores de Cristo marcan la diferencia. Desde luego, esta es una que no nos gusta. Los seguidores de Cristo sufren por Él. Están dispuestos a sufrir por Él. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, un versículo maravilloso. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quizás diga, bueno, no sé por qué tengo que sufrir para ser cristiano. Tal vez nunca tenga que sufrir para ser cristiano, pero si quiere seguir a Cristo, es probable que sufra de algún modo. Quizás piense, bueno, los pastores no sufren. No se ha puesto en nuestros zapatos. Así pues, si sigue a Jesucristo, sufrirá. Presta atención. Sufrirá el rechazo de algunos. Tal vez sufra con su situación económica o sufra por su empleo. Puede que sufra en sus relaciones. Si es un verdadero seguidor de Cristo, hay gente que no le querrá en su círculo. ¿Sabe por qué no lo quieren? Porque los hace sentir incómodos, porque su personalidad tiene algo que no encaja con ellos. Aman el mundo, usted no. No bebe lo que beben, ni va a donde van, ni viste lo que visten. Así que hay algo en usted que no les cuadra. Pero la Biblia dice que debemos sufrir por Él. O sea, debemos estar donde necesitamos estar, seamos aceptados o no. Debemos hacer lo que tengamos que hacer, les guste o no. Hay que compartir el Evangelio, sea aceptado o rechazado. Verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, si lo ha escrito, que espero que sí, póngalos en su casa junto a su cama y esta noche, antes de dormirse, véalos.
No tiene que decir todo lo que he dicho, solo nacer de nuevo, orar, escuchar, creer, obedecer y amar. Fíjese, cuando justo antes de dormir repasa algo así, se duerme con eso en mente. Eso es lo último en lo que piensa. Toda la noche su mente programa esa verdad en su razonamiento. Y cuando se despierta en la mañana, si repasó todos esos y dijo: Señor, quiero ser seguidor de Cristo hoy, gracias porque he nacido de nuevo, y repasa toda la lista, no le tomará mucho en aprendérselos de memoria, ¿verdad? Porque su mente se ha programado para pensar como Dios quiere que piense. ¿Y qué sucede? Dios transforma nuestra vida sin siquiera darnos cuenta de lo que sucede. Y esa es mi oración por usted. Hoy está aquí. Quizás esté de visita o tal vez lleve varios domingos asistiendo, pero no ha nacido de nuevo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ni le ha rendido su vida. Ese es el primer paso y le animo, porque mire, lo demás no cuenta. Olvídese de los demás hasta que dé el primer paso, porque todos los demás tienen de base el primero. Si está dispuesto a pedirle al Señor Jesús que perdone sus pecados y rinde su vida hoy a Él, y quiere edificar sobre este fundamento que es su fe en Cristo, Él está dispuesto a perdonar sus pecados y a comenzar hoy mismo con usted, dándole la vida más maravillosa que podría imaginarse. Amén. Amén. Oremos, Padre. Te damos las gracias porque en tu infinita sabiduría hiciste la verdad tan sencilla para que todos la entendiéramos a fin de andar en obediencia a tu voluntad. Graba estas verdades en nuestros corazones y mentes. Padre, te pido que traigas a la memoria de cada persona que antes de apagar la última luz vuelva a leer esto y te pida que actúes en su corazón. Y después de encender la luz mañana, que vuelvan a leerlo. Y Señor, que traigas a su mente uno o todos estos a lo largo del día en su trato con otros. Al escuchar sus penas, sus problemas, sus cargas. Somos tus seguidores, Señor. Queremos ser tus seguidores genuinos e impactar la vida de otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo, ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno, y más de dinero que de la oración, y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas, pues pensaría, necesito leerlo, quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito.
no puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra: acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, 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 porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. ¿Y ese punto de vista qué promete? No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es: ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir: hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, acumula, acumula. Pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye. Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros, a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice: dad. Dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice: dad y se os dará. Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice: si das, me aseguraré de que te sea retribuido.
Y será mucha atención, y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso dice, la forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo. Y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En la tentación. Caen en la tentación. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piense en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta. Hasta les lleva a robar. Y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero quiere un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte. Porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento. Dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios. Le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios.
Es su plan financiero para nosotros y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4 y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba. Pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice, esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice, me habéis robado. ¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice, están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá, no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga, pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quiere salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá, ¿y cómo es eso posible? Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice, bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Y ahora alguien dirá, mi diezmo es de 5%. Eso es como esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de Él y dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga: lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme: bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y Dios dice: si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice: derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga: estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo: probadme, así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia, porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré: derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y ¿sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede, no podrá descifrarlo. De ser así, haría esto: esto fue lo que hice, comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted. Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita y no solo se mostrará fuerte y generoso, porque dice: reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido, sino que les protegeré. Dios dijo: protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es: al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite. ¿Recuerda dónde empezamos? Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga: sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle: no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo: esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán: pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás. Esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle: ¿está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo.
Dios pide un diezmo y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero, y quienes pierden su empleo por dinero, y se pierden relaciones por dinero, y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida. Y sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra, y mi oración es que usted tome la decisión sabia. A lo mejor alguien dice, bueno, yo es que no soy cristiano. La primera decisión que debe tomar entonces es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios y que Él quiere lo mejor para usted. Lo que significa que la decisión más importante en su vida es aceptarlo como su Salvador personal. Pídale a Jesús que perdone sus pecados, rinda su vida a Él, y cuando rinda su vida a Él, la entrega por completo a Dios y pídale que le salve. Porque Él dijo que si confesares a Jesús como Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces su futuro eterno se definirá. Y luego pídale al Señor que le conceda el deseo de su corazón, obedecerle en todo aspecto de su vida. No puede perder obedeciendo a Dios. Y esa es mi oración por usted, que le obedezca y donde sea que esté económicamente, vaya a casa y diga, está bien Señor, no puedo lograr que esto funcione. Pero fíjese en esto, al ver cuánto debo y lo que necesito hacer, no puedo lograr que esto funcione. Luego, regrese a Malaquías, capítulo 3, a una palabra, te probaré. Así que debe decidir y piense en cuán sencillo es. Hay que decidir, ¿estoy dispuesto a creer al Dios que creó todo el universo y quien lo mantiene? ¿Estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, que es totalmente cierta? ¿Estoy dispuesto a creer todo eso? ¿O creo que soy tan listo para hacerlo sin Dios? Bueno, déjeme decirle, no somos tan sabios para hacerlo sin Dios. Y sabe, a veces creo que hay personas que dicen, bueno, no creo que tenga que hacer todo eso. No tiene que hacerlo, pero si es sabio lo hará. Gracias, Padre, por haberlo hecho tan sencillo. Si sabemos contar hasta 10, podemos diezmar. Y si en verdad queremos serte obedientes, has prometido hacer rebosar nuestra copa llena, que sobreabunde. Así que hoy venimos a decir gracias, Señor, por darnos dirección clara, instrucción sencilla y sabiduría, querido Padre, para obedecerte y verte obrar. En el nombre de Jesús. Amén. La mano poderosa de Dios. A veces leemos la Biblia y sabemos que el relato es verdad, pero de algún modo no captamos el mensaje. Es muy importante que entendamos el mensaje de este pasaje bíblico, porque todos podríamos ser culpables de hacer lo mismo que hicieron estos egipcios. Así pues, al ver este pasaje, no lo vea solo como un hecho histórico, sino, ¿está Dios diciéndome algo? ¿Se encuentra un patrón aquí, en la vida del faraón, que pudiera verse en mi propia vida? Permítame ponerle al tanto de dónde estamos. Dios le habló a José, quien estaba preso, quien interpretó un sueño. Y el faraón de Egipto terminó liberándolo. Tomó a su familia, que eran como 70, los puso en Gosén, en Egipto, que era la mejor región. Y ya habían pasado casi 400 años. Reinaron varios faraones. Y este faraón en particular vio a su alrededor y pensó, esos israelitas
esos hebreos están multiplicándose. Quizás ya sean casi 2 millones y están en la mejor región del país. En caso de un conflicto, quizás se unan a nuestros enemigos. Así que, para prevenir cualquier problema, voy a esclavizarlos a todos. Y así fue que puso a Israel en esclavitud, para que le construyeran monumentos y demás. Bien, alguien creció en su familia, o sea, en la familia de la hija del faraón, y resultó que era hebreo. Creció y fue educado en el palacio del faraón, y luego cometió un error. Fue desterrado al otro lado del desierto, y ahora Dios le habla a su corazón. Y en una zarza ardiente, Dios le encomienda una gran labor. Le dijo: regresarás a Egipto, voy a liberar a mi pueblo. Como es natural, Moisés tenía muchas preguntas, pero la verdad es que ese fue el mandato de Dios. Así que Dios aquí está usando a Moisés para obrar en la vida del faraón, de una manera que no es solo algo que dista mucho de la manera en que vivimos nosotros, pero debería enseñarnos una lección. Así que deseo que notemos lo que está sucediendo. Dios le dijo: fíjese. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Qué clase de mandato es ese? Pues no parece muy justo, pero para Dios no es cuestión de que sea justo o no. Se lo ordenó porque quería hacer algo. Quería a Egipto en sumisión a Dios Todopoderoso y que supieran que es el único Dios verdadero, y justo eso sucedió. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y el faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pues Dios sabía que sucedería eso. De hecho, por eso Dios comienza su obra en la vida del faraón y comienza el proceso de liberar a los judíos, a Israel, los hebreos, del yugo egipcio. Lo que ocurre es que al escuchar esto el faraón les da más trabajo, que hagan ladrillos sin darles paja, y así todo empeora. Como es natural, Moisés no es muy popular por haber causado esto. Pero Dios dice 4 veces en este capítulo 6, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová y resolveré todo esto. Así pues, como resultado, Dios comienza a mandar plagas. La palabra es que manda como una flecha a los egipcios. Así que, una por una, comienza a actuar en el corazón del faraón para que dejara ir al pueblo. Y sabemos que el resultado final es que fueron liberados. Y deseo que notemos lo que pasa aquí. Y es que Moisés se presenta al faraón y le dice: así dice Dios, deja ir a mi pueblo. Y en respuesta, como es natural, dice: no los dejaré ir. Y Dios dice: está bien. Lo que sucede es que Dios convierte las aguas del río Nilo en sangre. Ahora, el Nilo era como una fuente de vida para ellos, para alimento y transporte, y lo veneraban. Así que el Señor hizo esto, lo convirtió en sangre. La gente tenía que ir a la orilla del río a buscar agua para beber. Pasaron 7 días, y luego Dios volvió a mandar a Moisés y dijo: mira, quiero que dejes ir a mi pueblo, de lo contrario puedes esperar esto. Y como es natural, el faraón dijo: no los dejaré ir. Así que vino la plaga de las ranas, y dice la Biblia que venían ranas por todos lados, donde estaba la gente. Y dijo Moisés al faraón:
dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas. Así que las ranas estaban por todos lados. ¿Se imagina acostarse en la noche y de pronto sentir algo en los pies y luego en las piernas? Por aquí ranas, ranas, en el piso, en la calle, ranas, ranas, ranas por doquier. ¿Y qué hace el faraón? Llama a Moisés y le dice: mira, saca a estas criaturas de aquí y los dejaré ir. ¿Y qué hace? Decide no hacerlo. Presta atención, aquí hay lecciones en cuanto a tomar una decisión y luego no cumplir su palabra. El faraón dijo: los dejaré ir, quita las ranas y los dejaré ir, pero no los dejó ir. Y Moisés tuvo que volver a confrontarlo, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. La siguiente plaga que mandó Dios fue piojos. De pronto todo Egipto estaba lleno de piojos. Imagínese estar lleno de piojos. Eso estaba pasando. Era tan grave que incluso el faraón le pidió: elimínalos y dejaré ir a tu pueblo. Pero no lo dijo en serio. Así que una y otra vez, Dios le da al faraón una oportunidad de hacer lo correcto. Pero el faraón hizo lo que hace mucha gente: prometerle algo a Dios cuando en verdad están sufriendo, y cumplen por 2 semanas, quizás un mes. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios que si le quita la presión de algo, usted haría tal cosa? ¿Le ha hecho una promesa a Dios? Diga amén. ¿Y alguna vez la ha roto? Diga amén. Así mismo es. Eso fue lo que hizo el faraón. Piense en el patrón. Seguimos el modelo de un pagano. Le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Entonces el faraón dice: no los dejaré ir. Y la Biblia relata que Dios manda insectos, toda clase de insectos, comienzan a penetrar por todo Egipto. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a incumplir, no los deja ir. Así que tienen un enfrentamiento y luego surgen problemas difíciles por lo que sucede. Y le advierte: si no los dejas ir, mataré a todo tu ganado, todo el ganado egipcio. Mataré a todas tus vacas, no tendrán nada que comer, sufrirán los resultados. Y mire, fíjese, el faraón en su arrogancia dice: no lo haré. Así que sufren los resultados. Ahora, toda la gente en Egipto sufría las consecuencias de todo esto como resultado de la decisión de un hombre, de actuar a su manera, de negarse a la orden de Dios y de negarle la libertad al pueblo de Dios. Porque lo que pedían al faraón era: queremos irnos por un tiempo a alabar y adorar a Dios. Pero él no los dejaba ir. Así pues, sesión tras sesión con faraón, lo confrontaban con el hecho de que estaba desobedeciendo a Dios Todopoderoso. Y luego Moisés volvió a confrontarlo y le dijo: Dios dice que dejes ir a mi pueblo. ¿Los dejarás ir o no? Y dice la Biblia que el Señor mandó úlceras por todo Egipto, no solo madres, padres, abuelos, sino también los niños. Todo el mundo tenía sarpullidos con úlceras. Así que imagínese por lo que ya habían pasado, y es que el agua se convirtió en sangre. Vinieron ranas, piojos, insectos, la plaga del ganado y la de las úlceras, y aún así no pasa nada. Desde luego volvieron a confrontarlo, y esta vez hay granizo por todos lados, lo que acabaría con las cosechas y los animales. Se trataba de destrucción para decirle al faraón: deja ir a mi pueblo. Y Dios sabe que el faraón no accederá, sabe que no lo hará, pero sigue dándole oportunidades. Y el faraón sigue diciendo que sí, pero no lo hace. Entonces, desde luego, vienen las langostas, así que hay saltamontes por doquier, saltamontes por toda la tierra, todo lleno. Piense en toda la gente inocente que sufrió
por la decisión de un hombre. Y a veces pienso en cuántas familias sufren a causa, bien sea del padre o de la madre o del hijo o de la hija. Es difícil desobedecer a Dios en privado. Es difícil desobedecerlo solos, porque todos tenemos influencia o relaciones en la vida o testimonios. Y al desobedecer a Dios creemos que es en privado, pero no lo es. Todo el mundo en la familia sufre las consecuencias cuando alguien desobedece a Dios. Pues bien, aquí está el líder de Egipto, el faraón, y se niega a dejar ir al pueblo de Dios, y todos sufren como resultado. Ha hecho promesa tras promesa, y Dios sabe que todas esas promesas se romperán, no se harán realidad. Y luego llega la última plaga que deseo mencionar en este mensaje, y es que la gente despertó una mañana pensando: esta es una noche larga. Y Dios dejó a todo Egipto en oscuridad, excepto en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Y es interesante lo que dice al respecto, porque está tan oscuro, escuche esto, era tal la oscuridad que cuando la gente trataba de tocarse entre sí, nadie podía ver nada, en tiniebla absoluta, oscuridad total. Ahora, creo que de todo lo que sucedió, eso sería lo más tenebroso. ¿Estoy ciego? Es que no puedo ver. ¿Y su esposo, su esposa y sus hijos? ¿Qué pasa? No podemos ver nada. Por 3 días nadie podía ver nada. ¿Y los dejó ir? No, no los dejó. Y desde luego hay una última plaga, la cual no abordaré hoy, adrede. Así que 9 de estos ataques, que era lo que llamaban plaga, han sucedido en todo Egipto. Todo el mundo ha sufrido, salvo los hebreos en Gosén. Así que pensemos un momento en esto. Cuando Dios le confronta o le dice algo, o cuando usted ora y le pregunta por algo, y Dios le da una orden, ¿en realidad se lo toma en serio? La mayoría de la gente piensa: pues si oré por eso y le pedí a Dios que me perdonara, pero no tenían la intención de cambiar ni su actividad ni su comportamiento. Pero dicen: Señor, por favor, perdóname en el nombre de Jesús. Amén. Dios sabía que no querían cambiar, o tal vez tengan un sentimiento momentáneo. Bueno, sí, cambiaré, quiero mejorar, pero no lo hará. ¿Está Dios mostrándonos la falacia de hacerle promesas que no pensamos cumplir? Y aunque planeemos cumplirlas, ¿no lo hacemos? O dicho de otro modo, llamémoslo por su nombre: desobediencia deliberada e intencional a Dios, siendo que Él nos ha mostrado con claridad lo que requiere de nosotros. Y es sorprendente cómo la gente cree que puede hacerle promesas a Dios y seguir como si nada hubiera pasado. Hacerle una promesa a Dios es algo muy serio. Y vemos que esto sucede en todos estos capítulos. El faraón no cumplirá su promesa porque así es su corazón, y Dios lo sabe. ¿Qué fue necesario para al fin convencer al faraón de que dejara ir al pueblo de Dios? Un gran desafío. Pero lo importante es esto: ¿cuál es nuestra lección aquí? ¿Qué nos dice Dios? Creo que quizás todos hemos dicho en algún momento: sí, Señor, sí, muchas gracias, gracias por perdonarme, puedes contar conmigo. Pero en nuestros corazones quizás lo creamos posible, pero no estamos muy convencidos de que lo obedeceremos. ¿Cuántas veces hay que confesar nuestros pecados antes de ser perdonados? ¿Cuántas? Y la mayoría de la gente no sabe la respuesta a eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si mi confesión solo es así de profunda, Dios ni la reconoce. Si mi confesión es del fondo de mi corazón, alma, espíritu, eso es otra cosa.
Pero si digo, bueno, ¿acaso no dice la Biblia que confesión significa acuerdo? Sí, pero si en realidad estoy de acuerdo con Dios, desde mi corazón, mi espíritu, mi alma, hago una confesión genuina, un acuerdo sincero con Dios, haré un cambio en mi conducta, en mi conversación, en mi carácter, si en verdad lo dije de corazón. Así que todos cometemos errores. Todos pecamos a veces. Quizás sea algo breve o una situación no muy seria, o quizás sí lo sea. Pero lo que sea que le pidamos a Dios, que nos perdone, y sabemos de corazón que queremos esto, queremos alivio por el momento. Entonces, creo que mucha gente se encuentra en un estilo de vida de pecado, que han confesado por años y años, confesando lo mismo. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, lo que significa que estamos de acuerdo con Dios al respecto. Estar de acuerdo con Dios y cambiar son dos cosas distintas. Y Moisés confrontaba al faraón, y por fin el faraón tenía que coincidir, pero no tenía intención de cambiar, hasta la última plaga. Y aún entonces no cambió. Y quizás diga, ¿por qué pasa tanto tiempo en todo eso? Por la sencilla razón de que creo que muchas personas llevan una vida que consideran muy buena, pero la pregunta es, ¿cuál es la condición de su corazón? O sea, cuando está solo, cuando es solo usted y Dios, ¿es genuino y honesto con Dios cuando confronta pecado en su vida? Cuando surge algo y sabe que debe confrontarlo, ¿solo le hace una promesa a Dios y la asegura? ¿O en verdad trata el asunto? Si confronto el pecado significa que no solo lo confesaré y estaré de acuerdo con Dios, sino que me alejaré de eso. Quizás flaquee, pero me alejaré de eso. Si mi confesión es lo único que hago y sé en mi corazón que volveré a pecar, haré lo mismo otra vez. ¿Es aceptable para Dios confesar y estar de acuerdo si sabemos en nuestro corazón que volveremos a lo mismo? Presta atención. Al ver lo que Dios le hizo a toda una nación por no reconocer a Jehová Dios como Dios, por no liberar a su pueblo, para Dios cumplir su propósito, estuvo dispuesto a causar gran daño, gran sufrimiento, gran prueba para lograr su propósito. Y al ver este pasaje pienso, Señor, ¿cuánto evangelio hemos escuchado en este país? ¿Quién en este país quiere saber la verdad? Pueden escucharla, pueden encender el televisor o la radio o ir a la iglesia o hablar con algún amigo cristiano si quieren saber. ¿Acaso no estamos resbalando y caminando de manera deliberada por un rumbo, como si supiéramos lo que dijo Dios? Hemos tenido iglesias, predicadores por tantos años, y seguimos por la misma vía, el mismo rumbo. Iremos en una dirección hasta tal punto que Dios diga no más. Nunca nadie ha vivido en una sociedad así, pero gradualmente hemos cambiado de actitud en asuntos que aceptamos. Desobediencia deliberada e intencional a Dios. Y Él dice muy claro en su palabra qué no hacer. Actitudes, vestimenta, toda nuestra moral en declive. Y decimos que somos cristianos y decimos que amamos a Dios. No se trata solo de personas perdidas, sino el pueblo de Dios cede en sus convicciones y piensa, si le pido a Dios que me perdone, seguro lo hará. Pienso en toda nuestra nación por el rumbo que va. Si en algún momento hemos necesitado ser avivados, un avivamiento genuino, un nuevo despertar en nuestra nación, este es el momento. Cuando escuchamos a toda la gente que está dando sus discursos y todo lo que prometen, etc., pensamos, ¿hacia dónde vamos? Vamos por un mal rumbo.
y sufriremos las consecuencias por desobedecer a Dios de manera intencional y deliberada. Sus caminos, sus mandatos, su verdad, sus reglas y sus oportunidades. Así que, al leer estos capítulos, no puedo detenerme con solo esto, en lo que a la verdad respecta, porque la verdad está en todo este libro, y ya sea una nación o un individuo, el pecado contra Dios tiene una penalidad. Y ahora seré breve al decir esto. Vamos en una dirección desastrosa en la vida de esta nación, a menos que el pueblo de Dios comience a orar y a clamar a Él, para que Dios cambie las mentes y las actitudes de la gente. Así que el principio es este: si obedecemos a Dios, seremos bendecidos. Si desobedecemos a Dios como nación, sufriremos las consecuencias. Todo Egipto sufrió las consecuencias de su desobediencia a Dios Todopoderoso. Es un principio, no solo una historia. No es solo un suceso de hace años, también es un principio. Si una nación desobedece a Dios, si le da la espalda a Dios. Y pienso en todas las naciones que lo han hecho, y el pueblo de Dios es clave en este país. El pueblo de Dios, no los políticos, el pueblo de Dios. Dios sabe lo ignorante que son muchas personas, pero sabe que muchos de nosotros hemos escuchado la verdad, y nuestras oraciones deben venir no de aquí, sino de nuestro corazón. Y nuestras oraciones deben ser sinceras, pidiéndole a Dios que despierte las mentes y los corazones de la gente. Creo que es hora de que nos despertemos y nos demos cuenta de que hay alternativas, decisiones que tomamos, decisiones como individuos, decisiones como nación. Y por el rumbo que vamos, tendremos que tomar una decisión grande. ¿Seremos bendecidos de manera continua o escogeremos algo que en el fondo sabemos que no es correcto? Su familia, sus amigos, su vida, todo cuelga en la balanza de la obediencia a Dios. Que Dios nos conceda la sabiduría para tomar decisiones sabias, cuales sean, no lo que me convenga, ni lo que me agrade, ni lo que me beneficie, sino, Señor, lo que te agrade, lo que te honre. Eso es lo que queremos hacer. Padre, gracias por amarnos, por perdonarnos, pero Señor, abre los ojos de la gente en esta nación, que no seamos tercos como el faraón y suframos los resultados como ellos. Pero Padre, que seamos sinceros, obedientes, sumisos, comprometidos a tu voluntad, firmes por la verdad a pesar de las consecuencias. Y Padre, ayúdanos a ser sinceros sobre lo que sabemos que es correcto. Tu preciosa palabra es una guía. Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que no nos des lo que merecemos, sino inclina los corazones de los líderes de este país, por todo el país, la gente, por todo el país, que nos preguntemos, ¿qué es lo más sabio que haremos? ¿Cuál es la voluntad de Dios Todopoderoso para nuestra nación? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.